Que Dios nos bendiga. Primera de Samuel capítulo 13. Si la han encontrado, damos lectura a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva como título Guerra contra los filisteos. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y los oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron, acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, a la de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amados hermanos del Señor, estamos en esta tarde frente a un gran mensaje de la palabra de Dios, donde a través de ella nosotros podemos ver esta gran historia que narra el libro de Samuel. Amados hermanos, donde en aquellos tiempos, sabe que los principios del tiempo, o cuando Jehová saca con mano poderosa al pueblo de Israel desde Egipto, los lleva por el desierto, sabe que desde aquellos comienzos era Jehová quien gobernaba directamente al pueblo de Israel. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos, mire usted, era el mismo Jehová quien gobernaba el pueblo de Dios. El pueblo no necesitaba un hombre que lo gobernara, no necesitaba un ser humano que lo dirigiera. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso iba delante de ellos donde fuera que ellos iban. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Pero sabe que más adelante, amados hermanos, el pueblo de Israel empieza a mirar que sus vecinos, los pueblos que estaban alrededor de ellos, eran gobernados por reyes, eran gobernados por hombres, y empezaron ellos a clamar, empezaron ellos a rogar que por qué Jehová no les proveía un hombre. ¿Para qué? Para que los gobernaran, para que ellos pudiesen ver a un rey delante de ellos, tal cual como lo hacían las demás naciones, olvidándose que quien los gobernaba era el rey de los ejércitos. Dios nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar. Es ahí, amados hermanos, donde nosotros debemos de preguntarnos también quién es el que gobierna nuestra vida. ¿Quién es el que gobierna realmente nuestro corazón, nuestros pensamientos? Amados hermanos, mira, el pueblo de Israel empieza a mirar los comportamientos que tenían otras naciones al ser gobernados por hombres humanos,
Así también muchas veces pasa en nosotros. Empezamos a mirar a nuestro alrededor y apartamos la mirada de Cristo nuestro Señor. Y muchas veces nosotros mismos, al igual que el pueblo de Israel, nos cansamos que sea Dios que nos gobierne. Y mire qué grande lo que estoy diciendo. A veces nos cansamos que sea Dios quien gobierne nuestra vida. Porque muchas veces nosotros empezamos a decir, pero que para servir al Señor hay tantos reglamentos. Es que para servir al Señor hay tantas cosas que hay que hacer. Es que para servir al Señor tengo que dejar esto y esto y esto y esto y esto para poder servir al Señor. ¿Sabe, amados hermanos? Y muchas veces hemos caído en grandes errores, en grandes faltas, querer luchar nosotros mismos como seres humanos para sacar de nosotros lo que a Dios le estorba. Y muchas veces nosotros nos olvidamos que al Dios que alabamos solamente necesita su disposición, necesita su obediencia, y el cambio lo hace Él en nosotros. Dios nos puede bendecir, Dios nos puede ayudar. Muchas veces conversamos con personas que dicen, no es que algún día cuando yo deje de fumar, voy a ir a la iglesia. Cuando yo deje de ir a una fiesta, voy a ir a la iglesia. Cuando yo deje de hacer las cosas del mundo, voy a ir a una iglesia. ¿Qué peor error es ese? Porque déjeme decirle, amados hermanos, que la palabra es clara cuando dice, venid a mí tal como estás. Venid a mí los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Porque quien cambia es el hombre, no es el pastor. Quien cambia el hombre no es la hermana, no es el hermano. Quien cambia el ser humano se llama Jesucristo el Señor. Dios nos puede bendecir, Dios nos puede ayudar. Entonces el pueblo empieza a clamar a Dios que Él les pudiera preparar un rey para que los gobernara. Y sabe que entre el pueblo, Dios le da la oportunidad al pueblo que ellos escogieran a un hombre de entre ellos mismos, y la mirada la pusieron sobre el primer rey que tuvo Israel, llamado Saúl. Un hombre, amados hermanos en el Señor, que al principio, mire qué grande es esto, al principio empezó a hacer conforme Dios pedía, pero al transcurso de los tiempos se empezó a desviar. Dios nos puede bendecir, Dios nos puede ayudar. Había una guerra, amados hermanos, contra los filisteos, donde los filisteos constantemente afligían al pueblo de Israel, donde constantemente ellos venían, hacían con el pueblo lo que ellos querían, y muchas veces el pueblo tenía que esconderse en muchas partes, en muchos lugares. ¿Para qué? Para que no los mataran, para que no los destruyeran, para que no, amados hermanos, los sacaran del lugar donde ellos estaban. Tenían que esconderse y tenían que ocultarse. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el ejército cual tenía el pueblo de los filisteos duplicaba, triplicaba, y muchas veces era 4 o 5 veces mayor que el pueblo de Israel. Pero ¿cuál era la diferencia, amados hermanos del Señor? Que aunque eran grandes números los filisteos, déjeme decirle que delante de la presencia de Dios no eran nada. ¿Por qué? Porque Dios tenía el poder y tenía la autoridad para destruir, para lavar, para limpiar, para hacer cosas grandes con el pueblo de Israel. Pero el gran problema del pueblo de Israel, de que habían fallado en reiteradas maneras, habían fallado en reiteradas formas, y sabe lo peor que era, que nunca reconocían sus faltas y nunca reconocían sus pecados delante del Dios vivo. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar.
así como muchas veces también nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque si dijéramos, Señor, nosotros dijéramos, Señor, sabe que hoy día yo robé, y porque yo robé me presento delante de usted como un pecador, que cambiarían tantas cosas en nosotros. Pero muchas veces nosotros nos postramos delante de la presencia de Dios. Señor, yo me presento delante de usted. He fallado el pecado, estoy delante de usted para que usted me ayude. Pero muchas veces no le hemos declarado el pecado a Dios que nosotros hemos cometido. Y la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Que aunque Dios sabe el pecado que usted está cometiendo, pero si usted no le declara a Dios el pecado que ha cometido, es como que ni siquiera Dios lo hubiese perdonado. Es por eso que a veces hay gente dentro de la iglesia que dice, sabe que yo vengo a la iglesia, pero a veces salgo tal cual como he llegado. Es que a veces no me puedo gozar dentro de la iglesia. Es que a veces no me puedo concentrar en el culto. No es que usted no se pueda concentrar. Muchas veces el gran error que nosotros tenemos es el pecado que llevamos guardado o escrito en la tabla de nuestro corazón. Y muchas veces nosotros, ¿qué es más fácil? Decir no si el culto estuvo aburrido, no si odiaban tan pocos hermanos, el culto no estuvo bueno. No, amado hermano, el culto lo hace usted. El culto es personal. El culto es algo, amado hermano, santo entre usted y Dios. Qué hermoso es congregarnos todos juntos, sí. Qué hermoso es alabar a Dios todos juntos, pero lo que Dios hace es solamente con usted. Que nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Es por eso que a veces hay gente que muchas veces no se siente perdonada. Hay gente que muchas veces dice que pareciera que Dios no respondiera a mi clamor. Es que pareciera que Dios no me escuchara. Aunque yo más le clamo, aunque yo más le pido, pareciera que Dios no me escuchara. No, amado hermano, la Biblia dice que Dios siempre escucha. ¿Sabe lo que a nosotros no nos deja escuchar a Dios? Lo que hay guardado aquí. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Mire qué grande error cometió este hombre Saúl. Mire qué grande falta cometió Saúl. Usted me puede decir, pero qué falta. Fueron a la guerra. Amados hermanos, Saúl con su grupo gana en parte la guerra. Jonatán con su grupo ganan en parte la guerra. Pero dice, amados hermanos, que Saúl llegando empieza a tocar trompeta por todo el país y dice: oigan los hebreos. En otras palabras, amados hermanos, Jonatán llega a la tienda o llega al pueblo y empieza a decir: miren, yo y mi hijo hemos ganado la guerra. Pero ¿sabe de qué forma lo estaba haciendo? De una forma altanera y de una forma orgullosa. De una forma, amados hermanos del Señor, de que él pensaba de que Jonatán era el único que podía ganar la guerra.
que Saúl era el único que podía ganar la guerra y posiblemente él pensaba que como ellos no habían otros. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Y sabe, amados hermanos del Señor, a veces dentro de la iglesia pasa lo mismo. A veces nosotros pasa lo mismo. El culto estuvo bonito, Dios hizo sanidades, y el que coordina, no, si porque yo coordiné, el culto estuvo bonito. No, si porque yo prediqué, el culto estuvo diferente. No, si porque yo hice esta oración, el culto estuvo diferente. No, amado hermano, no depende de lo que usted haga, de lo que yo haga. Depende del poder de Dios. Es por eso que la Biblia dice claramente, si a un niño pusieras por delante, a él obedecer. ¿Y por qué dice eso, amados hermanos? Porque Dios puede utilizar a cualquiera. Dios puede levantar a quien a Él se le ocurra. Dios puede mover conforme Él quiera. Y aunque muchas veces yo como pastor pueda decir, pero ¿por qué Dios está levantando a ese? Es el poder de Dios sobre él. Y contra el poder de Dios, aunque yo sea el pastor de la iglesia, yo no tengo nada que hacer cuando Dios quiere hacer algo. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. En otras palabras, amados hermanos, ¿sabe lo que Saúl pasaba? Se había olvidado de darle la gloria a Dios. Se había olvidado de darle la alabanza a Dios. Se había olvidado de reconocer que quien iba con él era el Dios Todopoderoso. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Porque yo puedo tener el conocimiento de la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero si no tengo la gracia de Dios, nada soy. Tal como lo dijo, amados hermanos, el gran siervo Moisés. Jehová le dice a Moisés, tienes que ir a tal lugar, pero yo no voy a ir contigo. ¿Y sabe lo que le dice Moisés? Jehová, si tú no has de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que era el poder de Dios y con ese poder él iba a ganar. Pero si Moisés iba solo, sabía que aún hasta lo podían matar si iba solo. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. ¿Sabe, amados hermanos, los macanudos dentro de la iglesia no sirven? Que nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. El que yo no sé no sirve dentro de la iglesia. El que yo tenga tal título no sirve dentro de la iglesia. El que yo tenga tal grado no sirve dentro de la iglesia. Si no está el poder de Dios, el hombre no es nada. Si no está la autoridad de Dios, la mujer no es nada. Dios nos puede bendecir, nos puede ayudar. Por eso que el apóstol Pablo decía claramente, amados hermanos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sabía que mientras estuviera en la voluntad de Dios, él iba a tener victoria. Pero lejos de Dios, él nada iba a poder hacer. Por lo tanto, amados hermanos, por eso que la Biblia dice que todo lo que hagas, hazlo como con amor. Hazlo como agradecimiento. Hazlo como mirando a Cristo el Señor. No mira el que te lo está pidiendo. No mira el que te está mandando. Mira que eres un obrero en la obra. Y mientras seas obrero en la obra, tienes que aprender a obedecer. No al pastor, a él primeramente. Y cuando yo obedezco a él primeramente, soy capaz de obedecer al pastor de la iglesia. Dios nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Se da cuenta a veces, amados hermanos en el Señor, que nosotros cuando podemos estar en la banca y decimos a veces, no si el culto estuvo fome, pero si lo hubiese hecho yo, posiblemente hubiese estado mejor. Es que el coro hoy día lo está cantando tan bonito, pero si yo estuviera ahí, la cosa sería mejor. Es que aquel que está tocando tal instrumento no me agrada mucho, pero si yo estuviera ahí, lo haría mejor. Déjeme decirle que aquí no depende del que lo hace mejor, el que no lo hace no. Depende del poder de Dios. Él es el que enseña,
Él es el que instruye, Él es el que nos pone en el camino donde nosotros debamos de andar, porque en el momento en que creamos que estamos aquí arriba, de ahí Cristo nos va a derribar. Por eso que la Biblia dice claramente que al altivo lo mira ¿de dónde? De lejos. Y al humilde Dios lo mira de cerca. Dios nos puede bendecir, Dios nos puede ayudar. Amados hermanos, si a Dios no le cuesta nada de hacer tantas cosas, no le cuesta nada. Amados hermanos, si yo puedo decir, no, si yo soy el pastor de la iglesia, y como yo soy el pastor de la iglesia, nada se puede hacer si yo no estoy. No, amado hermano, en el Señor, perfectamente Dios puede sacarme, poner a otro, pero la obra va a seguir igual. Que nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. No es que si yo no estoy de corista, la cosa no va a ser igual. No, si perfectamente Dios lo puede sacar, va a poner a otro y la obra va a seguir igual. Que nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar. Y muchas veces nos creemos, ¿cómo se dice? Dispensable. Indispensable nos creemos a veces. No es que conmigo la cosa es distinta. No, amados hermanos en el Señor, todo depende del poder de Dios. Dice más abajo, amado hermano en el Señor, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha matado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betel. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Dios nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Mire, amado hermano del Señor, que poco le duró la gracia a Jonatán. Que poco le duró la alegría a Saúl. Mire, amados hermanos del Señor, creyeron que habían ganado la guerra, pero cuando vieron que el ejército de los filisteos venían con un gran número, ¿sabe lo que hicieron? Partieron a esconderse. Dios nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Por eso, amados hermanos, tengamos cuidado. Sabe que todo debemos de hacerlo con humildad. Todo debemos de hacerlo con sencillez. Ya si estoy de portero, con sencillez. Si estoy en el coro, con sencillez. Si soy el pastor, la pastora, el oficial de la iglesia, todo debe hacerse con sencillez, no con altanería, porque así como sube la espuma, tiene que bajar. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos, por eso tengamos cuidado. Tengamos cuidado de no creernos, amado hermano, el cuento de lo que no somos. De no creernos, amado hermano, del lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Porque a veces nos creemos amos y señores del lugar donde Dios nos ha puesto. Pero déjeme decirle que así como Dios nos levanta, nos puede hacer caer. Así como Dios nos pone en un lugar, Dios nos puede sacar. Y muchas veces al que menos nosotros pensamos que Dios puede hacer cosas grandes, muchas veces Dios viene, nos toma del polvo de la tierra y lo pone en un lugar más alto que nosotros. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Ahora yo le pregunto a usted, amados hermanos, el pueblo está escondido en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿dónde está escondido usted? ¿Dónde está escondido usted? ¿Estará escondido en medio de sus envidias? ¿Estará escondido en medio de sus iras? ¿Estará escondido en medio de sus rencores? ¿Estará escondido en medio del yo, del egocentrismo que usted lleva guardado dentro de usted? ¿Dónde está usted escondido?
Pero déjeme decirle que donde estemos, Dios nos va a descubrir igual. Donde estemos, Dios nos va a descubrir igual. Donde estemos, Dios nos va a sacar a la luz igual lo que hay guardado o escondido, o donde nosotros estemos escondidos. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar, y Dios nos aliente. ¿Para qué? Para hallar gracia delante de los ojos de Dios. Mire, algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, a la tierra de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba atrás de él, como temblando. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando Dios llega el momento en que usted lo deja, el hombre empieza a temblar, la mujer empieza a temblar, y no somos nada sin el Señor. Porque si Cristo vive, nosotros vivimos. Si Él es real, y porque Él es real, usted hoy día está dentro de este lugar. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Estaremos hallando gracia delante de los ojos de Dios. Estaremos hallando gracia delante de su presencia. Estaremos nosotros siendo aceptos delante de la presencia de Dios. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar, porque el caminar, el que nosotros llevamos, sabe que cada uno de nosotros conocemos cómo vamos caminando. Cada uno de nosotros conocemos cómo vamos transitando en la faz de la tierra. Y sabe que muchas veces viene el Espíritu Santo y muchas veces nos dice, ¿sabe qué, Felipe? En eso estás fallando. ¿Sabe qué, Felipe? En eso estás cayendo. Y muchas veces viene el Espíritu y nos recuerda dónde hemos caído, pero como el orgullo es tan grande de nosotros, levantamos los hombros y seguimos hacia adelante. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos, ¿quién podrá burlarse de Dios? Saúl llega el momento, amados hermanos, que Jehová lo desecha del reinado. Y lo desecha, ¿por qué? Porque su altanería había crecido tanto, amados hermanos, que se había olvidado de que el poder era de Dios. Y Dios tiene que levantar a un hombre de acuerdo a su corazón, que es llamado David. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. ¿Sabe que hubo un hombre en la Biblia llamado Nabucodonosor? Nabucodonosor, dice la Biblia, amados hermanos, que era un hombre rey de Babilonia. Y sabe que la Biblia decía que este hombre, más que rey, se creía el Dios del pueblo. Que nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Entonces dice la Biblia que Dios a él mismo le mostró una gran visión. Y la Biblia dice que su corazón se turbaba para poder entender qué significaba aquella visión cual él había tenido de un hombre de una gran estatura. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces Dios nos demuestra visiones a nosotros mismos para que nosotros reconozcamos dónde estamos mal. Muchas veces Dios nos muestra sueños a nosotros mismos para hacernos entender dónde estamos fallando, dónde estamos cayendo, dónde estamos mal. Sueños que Dios nos demuestra a nosotros mismos para que podamos entender que somos hijos de Dios y que Dios nos quiere que no nos perdamos. Pero como somos tan sabios y tan entendidos, hermana Caro, a veces nosotros, no, si yo me soñé con tal persona y el sueño es para la persona. No, si el hermano tanto está mal espiritualmente, pero a veces el mal espiritualmente somos nosotros mismos. Dios nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Dios tiene que levantar a un hombre para que le interprete el sueño a Nabucodonosor.
Y mire, amados hermanos en el Señor, entonces este hombre le dice: oh rey, este sueño es para ti mismo, porque así se ha enorgullecido tu corazón. ¿Y cuál era el castigo? Vivir 7 años, igual como las bestias del campo. Mire, amados hermanos, Nabucodonosor, siendo el rey, siendo el Dios que él se creía, llegó a ser un animal más del campo. Le crecieron vellos, le crecieron las uñas, fue transformado su cuerpo, hasta que un día él dice: oh Jehová, tú eres Dios. Y dijo: ay de aquel que pase por encima del Dios de estos hombres. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Ahora yo le pregunto a usted: ¿usted qué está esperando? ¿Que Dios lo humille? ¿Usted está esperando que Dios derrita su soberbia? ¿Usted está esperando que Dios derrita su altanería? ¿Usted está esperando que Dios venga o que descienda un ángel del cielo y le diga: levántate tú que duermes? El Señor nos pueda bendecir. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor? Si Dios no habla de esta forma hoy día, es porque Dios le está diciendo a usted que le ama. Es porque Dios le está diciendo a usted que Él no quiere que usted se pierda. Es porque Dios le está diciendo a usted que usted es una joya especial para Dios. Es porque Dios le está diciendo a usted que entre multitudes, que entre millares, Él extendió su mano, lo levantó a usted de donde usted nada valía, le dio un nombre que sobre todo nombre es el llamado Hijo del Rey de Reyes, y aquel que Dios toma por hijo, lo enseña, lo disciplina, lo castiga y lo pone en el camino donde tiene que estar. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Y no porque Dios sea malo, no porque Dios le ama. Hemos caído, sí hemos caído muchas veces. Hemos fallado, sí hemos fallado muchas veces. Hemos cometido grandes errores, sí, yo también he cometido errores tal como lo ha cometido usted. Yo también he cometido falta tal cual como lo ha cometido usted. Y como decía el gran siervo Pablo, amados hermanos, el primero de los pecadores, ese soy yo. Dios nos pueda bendecir. Pero sabe, amados hermanos, que lo que tenemos que hacer, aprender a reconocer. Aprender a reconocer. El primer, amados hermanos, el primer paso que el hombre tiene que hacer es reconocer. Y no para que los demás los vean, no. Entra en tu recámara, ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que te ve en los secretos, Él te va a recompensar en público. No es necesario que te pares aquí adelante y digas: hermano, sabe que yo he fallado al Señor, he pecado al Señor y pido a Dios el perdón. No, no es necesario eso. Entra en tu recámara, en el secreto, donde nadie te ve, donde estás solamente tú y Dios. Dile: Señor, yo necesito que usted me perdone, necesito que usted me ayude y necesito que usted, por favor, tome de mi mano. Eres el mismo de antes cuando conociste recién a Cristo. Eres el mismo de antes. ¿Dónde has caído? ¿Has dejado tu primer amor? El Señor nos pueda bendecir. Hoy día hay poco ánimo en la iglesia de servir al Señor. Hoy día hay poca fuerza en la iglesia de servir al Señor. Hoy día hay poca disposición en la iglesia de poder servir al Señor. Y sabe que la culpa no es de Dios. La culpa, ¿saben de quién es? De nosotros mismos. Hay algo que usted ha dejado y algo que yo he dejado. Y necesitamos acercarnos a Dios con urgencia. Porque el día de mañana no es nuestro. El día de mañana a nosotros no nos pertenece. Y si alguien hubiese pecado, dice la Biblia, mire, si alguien hubiese pecado, abogado tenemos. ¿Quién es? Cristo, que todos los días intercede por nosotros delante del Padre. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie y glorificamos al Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios nos pueda bendecir, Dios nos